así tan especial porque los que van delante, las personas que van delante tienen todas una discapacidad. Mónica tuvo un accidente laboral, le cayeron encima 1000 kilos de hielo, le rompieron la espalda por 7 sitios, estuvo casi muerta y hoy en día, 10 años después, pedalean esta bicicleta. Anita tiene parálisis cerebral. Anita, ven. Arriba, Ana. Anita tiene parálisis cerebral. Camina ella solita, ¿verdad? Sono partito alla ricerca di qualcosa che mi manca e per adesso sto piano pianino cercando. Hola amigos, bienvenidos a Esfinte. Yo soy Gaby Guzmán. Vine a Castilla y León a ver a mi queridísima hermana y amiga Mariela Almanzar. Querida, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí, bueno, en Castilla y León, así que bienvenida. Muchísimas gracias. Estamos aquí en un castillo en Astorga, Astorga, sí. en Astorga, un castillo hermoso, hermoso. Bueno, tenemos el castillo, la catedral, ¿qué más? Aquí es donde vivía el obispo. Estamos en Astorga, ya Astorga no pertenece al Bierzo. Ok. Es una zona Maragata, se le llama así. Maragata, Sí, porque Maragata. el Bierzo ya comprende otras ciudades. Aquí está la iglesia, a nuestra espalda, al fondo, que es muy, muy bonita. Esto fue construido por Gaudí. El mismo que construyó la Sagrada Familia Sí, en es Barcelona. de Barcelona. Sí, es un gran arquitecto en la historia de España. Tiene otros Exacto. templos también que están en León y en otras zonas y esto es muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Hermoso, hermoso. Y Sí, esta sí. sí la terminó Gaudí, porque Sí, bueno, porque la Sagrada ya Familia. sabemos que la Sagrada Familia todavía está en ejecución. Sí, esto es Astorga. Aquí pasan muchas personas que están haciendo el Camino de Santiago, que sabes que empieza desde Francia. Sí. Y a las afueras también están las murallas, que ya luego vamos a mostrarle al público de Esfinte. A mí me encantaría hacer el Camino de Santiago, eso está dentro de mi Qué lista. ¿Y a ti, chévere. Mariela? A mí también, porque es un camino que no solamente es el proceso, sino toda la gente que tú conoces en el camino. Y la historia y los pueblos pequeños que no son tan conocidos. Bellísimo, bellísimo. La naturaleza, además que la gente dice que al principio he escuchado algunos testimonios de gente que empieza que trae muchas cosas en sus espaldas y luego van dejando cosas y se van dando cuenta de que pueden vivir con poco. Es como un renacer espiritual, una introspección en tu vida. Es muy interesante. Las bicicletas son de esta manera, así tan especial, porque los que van delante, las personas que van delante tienen todas una discapacidad. Mónica tuvo un accidente laboral, le cayeron encima 1000 kilos de hielo, le rompieron la espalda por 7 sitios, estuvo casi muerta y hoy en día, 10 años después, pedalean esta bicicleta. Anita tiene parálisis cerebral. Anita, ven. Arriba, Ana. Anita tiene parálisis cerebral. Ven. Ana, Qué hermosa. Y camina ella solita, ¿verdad? es una estrella. Chema tuvo un síndrome cerebeloso y es ciego de un ojo por un glaucoma. Damián, que se marchó, tuvo un accidente de tráfico y entonces pues no puede caminar. Iván tuvo un tumor cerebral y de ser un jugador de fútbol de tercera división, pues ahora está que no puede caminar, va en silla de ruedas, no ve de un ojo y no oye de un oído, entonces no tiene equilibrio ninguno, pero pedalea en la bicicleta. Y que el señor atrás es su padre, se llama Deme y es su piloto de hoy. Qué hermoso. Y además de eso, hay otra historia que te voy a pedir que vengas hasta aquí. Todas nuestras bicicletas tienen un nombre. Esta bicicleta se llama K.
porque K, es este señor que está aquí, K era uno de los nuestros y falleció. Y entonces ahora lo llevamos en la bicicleta y pedalea con nosotros. Y Maribel, que era la esposa de K, viene con nosotros también a ayudarnos. Qué linda historia, qué fuertes son, ¿eh? Qué estrellas. Francesco está haciendo el Camino de Santiago. ¿Cómo va tu experiencia? Molto bella e molto significativa. Sto cercando qualcosa che spero di trovare. Sono partito alla ricerca di qualcosa che mi manca e per adesso sto piano pianino cercando. Però è un'esperienza bellissima e la consiglio vivamente a tutti. A tutti la consiglio. L'obiettivo è muy personal, però posso dire che la ricerca interior di qualcosa. El terzo camino. Okay. ¿Eso te ha cambiado la vida, sientes? Un poquito sì, abbastanza. Francesco, un Gracias, abrazo, gracias. Francesco. Gracias. Hola, buenos días. Aquí tenemos ¿qué? Estas son las mantecadas, que es el dulce típico de Astorga. Una mezcla entre bizcocho y magdalena, esponjosa y muy rica. ¿Y tú eres nativa de aquí, de Astorga? Sí, yo soy de aquí de Astorga. ¿Y qué es lo que más te gusta de la zona? Pues está muy interesante de ver el palacio, la catedral y luego así una zona para tomarte una cervecita con una tapa, el ayuntamiento. Pero ahora vamos a hablar de Mariela. Mariela, ¿qué te motivó a venir a vivir al Bierzo? Cuéntanos la historia. Bueno, la historia larga. Bueno, la corta. Bueno, mi marido es español, Ajá. él es del Bierzo, de un pueblito que se llama San Miguel de las Dueñas, que queda a las afueras de Ponferrada, que es la ciudad centro, y nosotros nos casamos en el 2017 y bueno, al final ya teníamos que decidir y yo fui la que vine aquí, desde San Francisco de Macorís, República Dominicana, al Bierzo. ¿Es fin de Carlos? Muchas gracias, encantado, Gaby. Qué lindo tu pueblo, Carlos, qué bonito. ¿Te ¿Me gusta? puedes, me encanta, me encanta. ¿Me puedes dar algunos datos sobre la historia, algunos datos curiosos que nos ayuden como a entender un poquito la historia de esta zona? Bueno, pues mira, como por ejemplo aquí, que vemos el Palacio Episcopal, que es de Gaudí, entonces, aunque mi pueblo está como a unos 45 o 50 kilómetros de aquí, cabe reseñar que el granito que se ha utilizado proviene de unas canteras que están situadas allí. Entonces, En San Miguel de las en San Dueñas. Miguel de las Dueñas, sí. Ok.
O sea que básicamente casi todo fue hecho en granito, que ahí podemos ver las imágenes de la muralla, que es bastante ancha, y obviamente pues se utilizó todo ese material para producir esa muralla, que según me contó Carlos, era para proteger, por ejemplo, las personas que se quedaban cuidando La las minas de explotación oro. las médulas, sí, porque Ajá. los romanos extraían el oro de la zona de las médulas, que está por donde, bueno, por donde vivo yo, que está como Ujú. a unos 50 kilómetros de aquí, y entonces era una explotación romana y aquí se asentaron, montaron una legión, originariamente esto ahora es Astorga, pero se llamaba Astorica Augusta, y tenían una legión aquí destinada a controlar el paso de oro cuando se lo traían de nuevo a Roma para costearse el imperio. Wow. Yo estuve leyendo que la forma de extraer el oro era muy diferente y que por eso se produjo todo ese relieve que hay en las Que médulas. los romanos en ingeniería civil fueron prácticamente los pioneros Los pioneros, de sí. hecho la ingeniería nació allí, ellos inventaron el hormigón también, los adoquinados Ujú. y eran muy prácticos en este sentido. Entonces lo que hacían era, mediante la técnica de los vasos comunicantes, ellos lo que hacían era concentraban el agua y la arrojaban con mucha fuerza sobre la colina. Entonces se la llevaba y después montaban los lavaderos donde bajaba toda la colina desmontada con el barro y demás, y entonces allí tenían esclavos para lavar ese agua y extraían las pepitas de oro, que por cierto todavía queda mucho allí. Wow. O sea, todavía queda mucho Todavía queda, oro. sí, aunque se sacaron una buena parte, pero todavía queda alguno. Entonces, una gran parte del coste del imperio fue a través del oro que sacaron en las médulas. Aunque hubo alguna otra explotación también, pero la principal fue la de las O médulas. sea, ya por ejemplo, las médulas solamente están ahí para apreciación turística, ya no se extrae oro. No, ahora ya nada. Solamente Nada. son patrimonio de la humanidad, ha sido declarado por la UNESCO y bueno, ahora es solamente para el turismo, pero todavía queda algo de oro. Excelente. Así que podemos pasarnos por allí A ver si traemos. y comprobarlo. Sí, 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 sí. Estamos empezando con la dieta. Sí. Espera, que no escucho. Relleno. Ay, gracias. Relleno. Yo dije tortilla. Ah, pues yo pensé que era tortilla. Pinta tenía. Con huevo y pan. Y perejil. Pues gracias por la corrección, porque yo pensaba que era tortilla.
Es lo suyo, caminar. Pues mira, la primera guitarra realmente surgió como un cúmulo de circunstancias, y es que yo sufrí una operación de rodilla y como tuve muchos meses de convalecencia, pues para afrontar un poco eso decidí tomármelo como reto, el diseñar una guitarra eléctrica, y durante todos esos meses que no podría trabajar ni dedicarme a ninguna otra cosa, pues implementar todo lo necesario para poder construirla. Y ahí fue donde construí mi primera guitarra, que es la que yo uso para tocar. Me compré varios libros, otros los encontré por internet, y a base de leer, después experimentar aquí en el taller, pues poquito a poco fui dando un poco con la técnica para poder hacerlas. Pues esto realmente es un poco adictivo. Entonces, cuando yo hice la primera, después de esa intervención quirúrgica que tuve, después de ese periodo de convalecencia, la hice, quedó muy bien, sonó muy bien, me gustó, y es como algo adictivo. A partir de ahí ya es como que no puedes conformarte con haber hecho una sola, sino que quieres continuar y hacer más. Y es a raíz de ahí donde ya decidí hacer otros diseños y continuar con el proyecto y bueno, y empezar a emprender. Primera guitarra a los 12 años. A los 12 años, sí, hice mi primera guitarra, que no sonaba, pero bueno, era chula. Qué chulo. Y con ella hacía yo mis playbacks. Como me gustaba mucho el rock, pues la utilizaba después para hacer los playbacks de las canciones de mis grupos favoritos. Y por ejemplo, ¿has participado en algún grupo de rock o...? No, he tenido algún grupillo, pero generalmente lo que hago es tocar yo solo. Yo toco, después tengo mi pequeño estudio de grabación en casa también y hago mis pinitos ahí, grabo y sobre todo canto, que aunque construyo guitarras, pero reconozco que canto mejor de lo que toco. Pues mira, mi mayor sueño es que poco a poco vaya creciendo el proyecto y sobre todo que alguna estrella de rock internacional algún día lleve alguna de mis guitarras. Ese es mi sueño. Así que lucharemos a ver si lo conseguimos, tal vez. Claro. Sí, es la Cruz Templaria. Entonces Cruz aquí Templaria. en El Bierzo, bueno, en Ponferrada, donde yo soy, que tenemos ahí un castillo templario y tenemos una fuerte tradición templaria, pues creo que siempre hay que innovar un poquito, porque en las guitarras eléctricas pasa como todo, ¿no? Hay una serie de modelos que ya están establecidos y pese a que no te puedes salir mucho de ellos, porque al final son los modelos clásicos que la gente demanda, pero siempre me gusta imprimirle como un toque de personalidad, y creo que una buena idea es añadirle elementos de la tierra y de la cultura de uno. Pues mira, la guitarra que más tiempo me ha tomado hacer es una que hice para un cliente, que es una guitarra con muchos picos, ya te pasaré algunas fotos de ella, algunas imágenes, y esa me llevó mucho tiempo porque el diseño no fue sencillo y después también a la hora de lijar tampoco fue demasiado fácil, porque tienes que lijar mucho y como tenía tantos picos no puedes hacerlo con máquina, o sea que el proceso es muy manual. Para mí una gran satisfacción es cuando un instrumento realmente sale como tú quieres, o sea, para mí tiene que tener tres características. Una es la ergonomía, o sea, que sea cómoda y fácil de tocar. Dos, que sea bonita, porque la estética siempre es importante, al final, como todo, nos entra por el ojo. Y después la tercera característica es que suene excelente. Esas son las tres cosas que yo busco, y cuando las consigue, sobre todo en unas manos experimentadas, como algunos clientes que tengo que tocan maravillosamente bien, para mí eso, el verlos en un concierto con un instrumento mío, es la mayor satisfacción. Ahí te olvidas de todas las frustraciones. Todas las frustraciones que pasas, de repente te olvidas de ellas. Y ya vale la pena. Tu acabado es impresionante, de verdad. Yo pensaba, ok, si Carlos hace una parte de la guitarra y las otras piezas, él las compra porque seguro la hacen en una fábrica especial, pero, o sea, logras eso con tus manos. Sí. Los acabados, ya te digo, para mí y creo que para todo el mundo es una de las partes más complicadas de todo esto. Porque no solo a nivel técnico, sino que después ocurre una cosa muy curiosa, y es que una guitarra puede tener unas maderas muy buenas, puede ser excelente, puede sonar muy bien y todo lo que tú quieras, pero la coge un músico y en el momento que el acabado tiene el más mínimo defecto, ya no entra por el ojo, ya no nos gusta. Totalmente. Entonces el acabado es súper importante, es como para una persona la apariencia también, o sea... La apariencia física, por Sí. ejemplo.
Yo siempre digo que esto es una confluencia entre artesanía, arte y después tiene mucho de ingeniería también. O sea, es una confluencia entre las tres cosas. No lo puedes hacer si no manejas bastante bien por lo menos las tres. Entonces, la parte artesana, pues al final es algo que uno lleva dentro y que también pues, la vas mejorando con la experiencia y con el paso del tiempo. Pero luego, aparte de eso, también tienes que saber diseñarla y no solamente la forma, sino que también las medidas, porque claro, una guitarra eléctrica o una guitarra, bueno, clásica o acústica, una guitarra en líneas generales o un violín o lo que sea, pues tiene que cumplir con una serie de medidas en las que no te puedes equivocar. La precisión es prácticamente de décimas de milímetro. O sea, aquí estamos hablando que por 3 décimas de milímetro, que prácticamente es nada, puede ser la diferencia entre que la guitarra suene bien o que después, una vez que la vas a afinar y octavar y todas estas cosas, pues no vaya bien. Y luego, aparte de eso, para poder diseñarla necesitas manejar programas como AutoCAD, por ejemplo, para sacar los planos y las medidas y todo lo que necesites, las plantillas. Entonces, bueno, realmente requiere, es algo que requiere de varias disciplinas y tienes que poder manejarlas para poder llegar a ellas, si no, no es muy posible. Son 2 tablones encolados, entonces partiríamos ya de esta pieza. Ahora hay 2 que están encolados. Sí, no se bueno, quizás, mira, aquí se nota un poquito, ¿ves cómo cambian las fibras de la madera? Vale, pues partiríamos siempre, la mecánica es la misma, partiríamos de esto y después con una plantilla, como esta, situaríamos bien las líneas en el centro y la trazaríamos con un lápiz. Y una vez que la tenemos trazada ya, pues pasaríamos y la cortaríamos aquí en esta sierra. Una vez ya cortada y lijada tendríamos esto, que esto ya son los cuerpos ya prácticamente preparados. Y además esta es una madera que seguro que te va a gustar, que es cedro español, que a pesar de la denominación, lo ves por el olor. Pues no por la denominación, pero de todas formas me gusta oler la madera, me gusta mucho. Claro, el cedro huele muy bien. Sí. Y a pesar, lo que te decía, a pesar de la denominación, que es cedro español, no crece en España, sino que crece en Centroamérica y concretamente en República Dominicana, que es tu tierra. Oh yeah, wow. Entonces, por ejemplo, esto puede ser que venga de República Dominicana. Muy probablemente venga de allí. Qué chévere, qué chévere. Sí, y a mí me gusta mucho usarla, ¿ves? Por ejemplo, esta es de cedro español, esta también, aquella, casi todas las uso más de cedro español. Okay. Porque se trabaja muy bien, tiene muy buena sonoridad y es muy bonita.